Bueno, pues a continuación paso a explicaros la distribución espacial de la población. Mirad, la población y las fuentes demográficas. Nosotros nos encontramos con que la población es el conjunto de habitantes que nos vamos a encontrar en un territorio. La población es un elemento bastante importante y por eso nos encontramos que hay varias ciencias las encargadas o las que son encargadas de estudiar todo y cada uno de sus datos, como por ejemplo la demografía, la geografía, que ahora posteriormente la veremos, la sociología y la economía. Nosotros tenemos como que la geografía, que es la materia de la cual estamos estudiando este año, la cual nos interesa, se encarga de estudiar las características de la población en el espacio que habita y ocupa. Por ejemplo, pues cómo se distribuye, cómo evoluciona y los movimientos, la estructura que ésta puede llegar a tener. Bien. El reparto de la población mundial vamos a encontrarnos que no es un reparto totalmente homogéneo, que según la zona, la antigüedad del poblamiento o los factores físicos hacen que unas zonas estén más pobladas que otras, ¿vale? Nosotros nos encontramos con que la población total de la Tierra asciende a casi 7.500 millones de personas, ¿vale? Casi 7.500 millones de personas son los que viven en este espacio de aquí. Con lo cual podemos ver que sobre todo a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de todos estos años incluso ese número va en ascendencia o ese número va a ser ascendente, ¿vale? Ahora, para nosotros tener en cuenta esto, vamos a ver que la población está analizada o se analiza a través de la siguiente fórmula, la cual dice que la densidad de población es igual a la población total partida de la superficie de kilómetros cuadrados y el resultado que nos da son habitantes por kilómetros cuadrados. Vale, eso puede ser un poquito complejo, pero para eso he establecido este mapa en el cual nosotros podemos ver cuáles son los diferentes focos de la Tierra y sobre todo cuáles son los más poblados. Mirad, si nos fijamos aquí abajo en la leyenda nos encontramos con que en marrón oscuro aparecen los espacios con más de 100 habitantes por kilómetros cuadrados, o sea que esos datos aparecen o son el resultado de aplicar esta fórmula. ¿Cuáles son esas zonas más mundialmente pobladas? Pues lo podemos observar aquí, todo lo que es la parte del sureste de Asia, la zona de China, la zona de India, todo lo que es la parte de Europa central y occidental. También nos encontramos la costa este de Estados Unidos, aunque también aparece una serie de zonas, o aparece en el mapa mundi una serie de zonas, las cuales en menor medida también son ocupadas o son bastante pobladas, como por ejemplo el valle de ciertos ríos, como por ejemplo va a ser el Nilo, esta parte de aquí, de la costa de Brasil, o la zona del Magreb, o algunas zonas localizadas en África. Al igual que esto, también lo vamos a encontrar que si observamos claramente este mapa, hay zonas que contrastan mucho, hay zonas que están muy pobladas y hay zonas, como podemos observar en un amarillo muy claro, que hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Hay zonas que ni aparecen, como esta, por ejemplo, de la parte superior de aquí o de la isla de Groenlandia, por ejemplo, esta parte superior de Canadá, algunas zonas de selvas, algunas zonas bastante complicadas, como por ejemplo la cordillera del Tíbet o del Himalaya, o algunos desiertos como el Sáhara, igual que nos vamos a encontrar aquí en Australia, ¿vale? Como podemos observar, la densidad de población, la población de la Tierra se va a concentrar en lugares muy concretos, que casi siempre suelen ser los que más nos vamos a encontrar, los que más aparecen en la televisión, ¿vale? Esto muchas veces, ¿a qué se debe? Pues mirad, para que comparéis esto, os he establecido en esta parte de aquí abajo algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Mirad, igual que nosotros hemos estado observando este mapa de densidad de población, aquí tenemos un mapa con la distribución de las zonas climáticas, ¿vale? De la Tierra, está la zona cálida, zona templada, zona fría y también lo que es el relieve. Muy bien, esos factores de distribución van a ser también bastante importantes, o tenemos que tener muy en cuenta los factores físicos. Casi siempre, por regla general, la gente o las personas suelen asentarse en lugares donde hay tierras fértiles, siempre a la orilla de río o también en la orilla del mar. Y casi siempre la zona templada va a ser la más proclive a que el asentamiento sea mucho más factible, ¿vale? Como por ejemplo podemos observar en estas zonas de aquí. Siempre la gente prefiere asentarse en zonas llanas, como por ejemplo aparece en esta zona de China, ya que la otra es una cordillera bastante potente, o también en algunas zonas, ¿vale? Las cuales, bueno, pues los recursos minerales y energéticos son
los recursos energéticos van a ser muy abundantes, ¿vale? Como esta zona de aquí. Bien, bueno, pues continuando con estos dos gráficos, también nos vamos a observar con que los factores humanos van a ser también un elemento bastante importante a la hora de tener en cuenta el asentamiento de una población. Nosotros hemos estado viendo a lo largo de este curso que siempre en la zona de Europa, en la zona de Europa, va a ser el continente de Europa, es donde más rápido o antes se produjo lo que va a ser todas las civilizaciones históricas que se han desarrollado a lo largo de nuestro mundo. Por ese mismo motivo nosotros vamos a encontrar con que esa antigüedad favorece que haya unas zonas más pobladas que otras, incluso también la zona de India y China, ya que son uno de las civilizaciones más importantes que nos vamos a encontrar junto con las zonas de Egipto y Mesopotamia. También tenemos que tener en cuenta que siempre en países en los cuales hay una estabilidad política también favorece el desarrollo de la civilización y que esa población se concentre en esa zona, al igual también que la economía. Siempre la gente suele tender a una economía basada en unos sectores secundario y terciario y dejando las zonas más despobladas o las zonas con menos recursos al sector primario. Bien, como resumen nosotros nos podemos encontrar o podemos tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la capacidad que aparece o que el mundo nos ofrece, hay zonas que están más densamente pobladas que otras. Repasamos que sería la zona de China, India, la zona de Europa y la costa este de Estados Unidos, todas ellas ubicadas en la zona templada, donde el clima también favorece eso, y focos de despoblamiento muy potentes, como por ejemplo va a ser el Polo Norte y bien la Antártida, y algunas zonas las cuales van a estar ocupadas por selvas ecuatoriales, las cuales las condiciones climáticas y las enfermedades no permiten que haya población o directamente en los desiertos. Continuando con este tema, también vamos a ver lo que son los movimientos naturales de la población. Bien, dentro de los movimientos naturales de la población, como su mismo nombre indica, la población muchas veces se regula de forma natural. ¿Qué quiere decir eso? O eso lo podemos ver o lo podemos establecer a través del concepto de movimiento natural. Es el crecimiento de la población por causas naturales. Básicamente, la natalidad menos la mortalidad. Las personas que nacen menos las personas que mueren. Automáticamente, en este sentido, tendríamos lo que se conoce como movimiento natural. Ahora, también esos movimientos naturales de la población se van a ver muchas veces descompensado a través de los movimientos migratorios, que es el desplazamiento de la población en el espacio. Dentro de ellos hay dos que son los principales, la inmigración y la emigración, y lo he querido establecer a través de estos dos elementos. Muy bien, nosotros tenemos con que la inmigración es la llegada de población a un lugar, por lo tanto en este sentido suma población, y que en la emigración las personas que abandonan un lugar, por lo tanto restan población. Estos elementos también son muy importantes o lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de movimientos naturales de la población. Todos y cada uno de ellos van a tener sus tasas, pero por tampoco agobiaros, la dejaremos a un lado por ahora, ¿vale? Más elementos que nos encontramos en este epígrafe, pues por ejemplo, aquí los tenemos que van a ser la natalidad y la mortalidad. Me centro primero en la natalidad y a continuación paso a la mortalidad. Vale, ¿qué va a ser la natalidad? Bueno, pues la natalidad se define como el número de nacimientos ocurrido en una población en un año, ¿vale? Para medir la natalidad de un lugar tenemos una fórmula que sería los números de nacimientos por 1000 partido de la población total. Siempre en la unidad que nos va a dar no se nos puede olvidar que es un tanto por 1000. En esta parte de aquí abajo van a llevar dos ceritos. Siempre habéis visto el tanto por ciento, que sería así. El tanto por 1000 lleva dos ceros, ¿vale? Otro de las tasas que también nos indican o también dan datos a la natalidad es el índice de fecundidad. Por lo tanto tendríamos la tasa de natalidad aquí establecida, perdón, la tasa de natalidad la tendríamos aquí, ¿vale? Y también el índice de fecundidad. Sería el otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este estudio. Índice de fecundidad. Vale, ahora teniendo en cuenta estos datos, nosotros nos encontramos con que en el mundo la tasa de natalidad, ¿vale?, estaba situada en torno al 20 por 1000 aproximadamente, y ese índice de fecundidad a 2,5 hijos aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que por regla general, más o menos, los matrimonios en este mundo suelen tener 2,5 hijos aproximadamente. Evidentemente habrá zonas en las cuales los matrimonios tengan un solo hijo y zonas en las cuales tengan entre 3 y 4.
¿Qué nos va a explicar esto? Bueno, pues los factores explicativos que muchas veces nos llevan a encontrarnos unos datos u otros, ¿vale? Van a ser los siguientes. Mira, el primero de ellos es la edad biológica de la madre. Evidentemente, cuando una madre es más joven, tiende a ser mucho más fértil y esa fertilidad va descendiendo conforme los años van avanzando. Demográfico y socioeconómico. El porcentaje de jóvenes y de ancianos. Un país con una población muy envejecida automáticamente hace que la natalidad se reduzca. Edad del matrimonio, vuelvo a lo mismo. El coste de los hijos en zonas donde el mantener unos hijos da una educación, unos estudios y sobre todo también una manutención hace que ese coste reduzca el número de hijos. El trabajo de la mujer fuera del hogar, las creencias religiosas o también el acceso a los anticonceptivos. Y los políticos, siempre la planificación familiar, la situación del aborto dentro del estado en el cual nos encontremos, si se permite o no se permite, o también la ayuda a la familia, ya que hay ciertos organismos, ciertos regímenes políticos o ciertas ciertos estados políticos de ciertos países que dan ayuda para fomentar la natalidad. Vale. O el elemento contrario que nos encontramos en la natalidad va a ser la mortalidad. ¿Vale? Aquí la tenemos, nos centramos o vamos directamente a ella. Bueno, pues la mortalidad. La mortalidad, como su mismo nombre indica, y también por contraposición a lo que es la natalidad, tenemos con que es el número de muertes ocurridas en una población en un año, ¿vale? Siempre en una población en un año. Y también va a tener una tasa, la tasa de mortalidad, la cual nos indica el número de defunciones, el número de muertes por 1000 partido de la población total. Y también todo eso aparece no me sale. La unidad con la cual se mide sería un tanto por 1000. En el mundo que nos encontramos que la tasa de mortalidad media estaría situada en un 8 por 1000, la cual muchas veces tiende a reducir en los países menos desarrollados y también aumenta en los más desarrollados, muchas veces debido a la alta esperanza de vida y también al envejecimiento demográfico de estos países. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos explican esto? Pues mira, lo primero que nos vamos a encontrar van a ser los biológicos, muchas veces la herencia o el sexo. Nosotros nos vamos a encontrar con que hay una diferencia biológica bastante importante entre los hombres y las mujeres. Siempre los hombres, o por decirlo de alguna forma, el sexo masculino es el que más nos vamos a encontrar en los estadios de 0 a 4 años. Ya explicaremos esto tranquilamente o posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen más niños, pero las mujeres viven más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que son más longevas. Los demográficos y los socioeconómicos. El porcentaje de los jóvenes, ancianos, va a ser también muy importante. Evidentemente, si hay más jóvenes, la mortalidad tiende a reducirse y si hay más ancianos, a aumentar. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida llega a un momento en el cual se acaba terminando. Los ingresos, profesión, nivel cultural, siempre un ingreso mucho más alto, te una vida mucho más cómoda, o el nivel cultural, hábitos de vida y la dieta, ¿vale? Siempre, y se ha demostrado que una dieta saludable y hacer ejercicio siempre hace o siempre conlleva a que la esperanza de vida sea mucho más amplia, ¿vale? A todo esto tenemos que unir también los elementos políticos. Si nosotros nos encontramos o en el país en el que nosotros vivimos, el saneamiento público, el acceso al agua potable y a un montonazo de servicios, los cuales establecen el estado de bienestar, como por ejemplo, pues una sanidad pública y también, pues ciertos elementos que conllevan este estado de bienestar, hace que esa mortalidad también se reduzca. Bueno, pues a nivel de resumen, nosotros podemos establecer en este epígrafe número 3, han sido varias cosas las que hemos estado viendo. Hemos visto que los movimientos naturales de la población, pues se llevan a cabo a través de dos características, van a tener dos características. El movimiento natural, que es la natalidad, se le resta la mortalidad, ¿vale? Va a ser totalmente natural y se establece así a través del crecimiento de la población y también los movimientos migratorios, lo que es la inmigración, la llegada de una serie de personas a un país y la emigración, que es la salida de esa población de ese país, lo cual siempre resta. Ahora, la natalidad, número de nacimientos por 1000 partido de la población total, y en contraposición la mortalidad, número de defunciones por 1000. Vamos a encontrarnos con que todo y cada uno de estos elementos, tanto la natalidad como la mortalidad, van a tener una serie de factores explicativos. Coinciden los biológicos, los demográficos, los socioeconómicos y los políticos, pero siempre teniendo en cuenta cuando se refieren a la natalidad y cuando se refieren a la mortalidad. Cuando nosotros hablemos de población tendremos que tener en cuenta ambos dos, así como las fórmulas que se utilizan para poder aplicar uno y otro. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que comentaros sobre la población. Seguiremos viendo y ampliando en vídeos sucesivos.